Saludos hermanos, bienvenidos a este canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y es un tema particular del cielo, es decir, lo que se conoce como el análisis de los tránsitos planetarios. Los tránsitos planetarios pueden utilizarse en muchos temas importantes de la existencia humana. Por ejemplo, analizar los tránsitos con la carta natal, ¿sí? Cómo activan esos movimientos reales planetarios de las órbitas planetarias sobre las posiciones de nuestra carta natal. También pueden ser analizados en la astrología mundial y también las grandes configuraciones, especialmente de los planetas lentos, cómo afectan a la sociedad humana. Por lo tanto, en cada uno de estos temas la óptica es diferente y hay que ubicar la interpretación en su contexto. Es diferente estudiar un tránsito, interpretar un tránsito en una carta natal que interpretar un tránsito en astrología mundial o mundana, llamada mundana, que habla de los eventos, se puede utilizar para latitudes y longitudes, ubicando a ciudades o países, o también a la carta de los países si es que se obtiene una fecha adecuada para un país, algo que es polémico a veces. Entonces vamos a analizar hoy un aspecto importante que ha ocurrido en el cielo hace unos días, que es el 11 de octubre, y es la salida de Saturno de su retrogradación, es decir, entra en su posición directa. Y para eso vamos a dar unas pautas de interpretación, como siempre, tratando de hacer como una educación en la interpretación bajo unos fundamentos, ¿no? Pero antes quisiera, como siempre, invitarte, darte la oportunidad de ingresar a un nuevo curso de estudio. Es decir, es un programa de formación profesional, abarca desde el conocimiento del principio, desde cero, desde lo básico, hasta el final de todas las técnicas astrológicas, como puede ser direcciones primarias y horóscopo ascensional, paseándose por interpretación de carta natal, tránsitos planetarios, revoluciones solares, progresiones secundarias y así sucesivamente, ¿no? Todas las técnicas de prognosis, atasires, los diferentes relojes del tiempo, técnicas clásicas como pueden ser fardarias, también entender las sectas planetarias, cómo se utilizan, técnicas medievales o clásicas. Bueno, la idea es que sea un programa donde abarque todas las conexiones con la interpretación astrológica, incluyendo la astrología moderna o llamada psicológica o evolutiva. Entonces, si estás interesado, el próximo jueves 4 de noviembre, aquí está pasando la información sobre el cintillo, comenzamos un nuevo grupo. Nosotros formamos un grupo y ese grupo interacciona en el conocimiento a través del programa de estudio. Se dicta a través de la plataforma Zoom, va a ser todos los jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde de Uruguay. Ustedes se conectarán en función de la hora de su país por el cambio de uso horario y todos tienen acceso al respaldo del material que se dicta, tanto de videos como de lo que se proyecta en pantalla. Así que si estás interesado, mi correo electrónico es la forma de que te envíe la información. Es muy importante que me digan desde qué país me escriben. Mi correo electrónico fernando.roverano@gmail.com. Muy bien, entremos en el tema de Saturno. A ver, Saturno había entrado en Acuario definitivamente porque había dado unos toques anteriores en diciembre del 2020. En su ingreso a Acuario, en mayo, el 23 de mayo, a los 13 grados de Acuario, se puso retrógrado. Su primera retrogradación, digamos, desde su ingreso definitivo en Acuario. Luego, ahora, hace unos días, hace 3 días, el 11 de octubre, a los 6 grados de Acuario, se puso directo. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Y en qué contexto se da? En función de un aspecto significativo en el cielo, que es la cuadratura Urano.
que también vamos a analizar. Para entender, eh, para desarrollar una interpretación adecuada, debemos de manejar el fundamento. En cuanto a los planetas, debemos de manejar el fundamento interpretativo, que se define en dos ramas. La naturaleza esencial del planeta, su determinación universal, o sea, qué significa universalmente, su naturaleza es cómo vibra, qué consecuencias expresa, cómo se desenvuelve, pero básicamente cuál es su función, ¿no?, en el proceso. Y luego, si analizamos una carta natal, la determinación local del planeta. Pero ahora nos interesa conocer la determinación universal y la naturaleza del planeta. ¿Cuál es la naturaleza de Saturno? Si bien en la tradición lo conocemos como el maléfico mayor, hay que entender a qué se refiere eso. Obviamente, cuando hablamos de la tradición, hablamos desde por lo menos unos 500 o 1000 años antes de Cristo, en la antigua Babilonia y en la Caldea o en la Neo-Babilonia, en la Nueva Babilonia, que se vive hasta unos 300, 400 años antes de Cristo, los caldeos, pero eso ya venía desde mucho antes, desde la antigua Sumeria, que estamos hablando de 3500 años de Cristo, donde se consolidan en la antigua Mesopotamia las ciudades-estados y comenzando a dar grandes aportes, no solo en la organización social, sino en la organización política, en la organización del conocimiento, se desarrolla la escritura, ¿sí? Muy bien. La rueda, infinidad de aportes. Dentro de eso estaba la ciencia astrológica. Pero se consolida, se empieza a consolidar en los primeros siglos de nuestra era. Cuando hablamos de tradición, nos referimos a toda esa antigua tradición, que tiene dos grandes periodos, que es la época helénica y la época medieval, donde hay fuertes impulsos de conocimiento astrológico. Con el periodo del siglo XVIII, donde es prácticamente desaparece debido especialmente a la Inquisición y a la persecución, ¿no?, de este conocimiento. La tradición en todo ese tiempo, ¿verdad?, buscaba las causas de los acontecimientos, entre comillas, maléficos. ¿Qué es un acontecimiento maléfico? Una enfermedad, un conflicto, una muerte, una pérdida. Bueno, hablamos de la antigüedad, donde los riesgos de muerte, los riesgos de enfermedad, el orden social, ¿verdad?, estaba bastante violado en el sentido de que eran imperios, un imperio conquistaba otro. Solo en la antigua Babilonia hablamos de que los sumerios, luego vienen los asirios, luego vienen, o sea, hay invasión tras invasión donde hay muerte, destrucción, hay pobreza. O sea, una constante violación del orden de la naturaleza humana por situaciones de poder y políticas. En toda la historia de la humanidad, el ser humano estaba sometido a grandes riesgos debido a la organización social y política del mundo en ese momento, ¿no? Ni que hablar de luego la época romana, la época griega, o sea, conquista, transconquista, Alejandro Magno, o sea, todo es a partir de invadir tierras, cortar cabeza, apoderarse del poder. En estas circunstancias, ni que hablar de la salud, donde las condiciones eran muy difíciles, no solo por la ciencia, sino por las condiciones de la vida donde vivía la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es Saturno para entender esto? Saturno es el que impone el orden. Saturno es el que hace cumplir la ley. La ley que está expresada por Júpiter. Júpiter es el gran dador de la abundancia cuando estás en armonía con el universo, cuando estás en la ley universal. Por eso tiene una relación Júpiter con la abundancia, cuando lo vinculamos al mundo más terreno, y al mundo superior con la búsqueda de la divinidad, ¿no? Sabemos que en la antigua astrología, las casas se definen a través del orden planetario, caldeo, y Júpiter corresponde a la casa 9. Y la casa 9 es la búsqueda de lo divino, la expansión de la conciencia. Entonces Júpiter representa esas oportunidades que todos tienen cuando están en armonía con el universo.
Pero Saturno viene después. Saturno es el gran ordenador. Saturno es el que pone disciplina, Saturno es el que ordena el caos. Saturno es el que hace cumplir la ley cuando alguien no la cumple. Entonces, Saturno no es el maléfico ni el castigador, es el que obliga a las personas a asumir responsabilidades cuando no las asumen, a ponerse en orden cuando no lo han hecho. Ese es el profundo conocimiento y la interacción con estas identidades cósmicas, llamémoslas así, ¿no? Que organizan, en este caso, nuestro sistema solar, que es nuestro hábitat, ¿sí? Más allá de la Tierra. Entonces, en los momentos de mayor caos, Saturno aplica su mayor disciplina. Es el juez que hace cumplir la ley. Y en la antigüedad, todo esto era un caos, ni hablar de las cruzadas, ¿no? O sea, los árabes llegan hasta España cortándole cabeza a todo el que se encontraba en su camino y luego se reconquista, ¿verdad? La civilización occidental, volviendo a Tierra Santa a reconquistar. Bueno, en ese camino hay muerte, ¿ok? En nombre de Dios, ¿no? Entonces, Saturno refleja que donde hay caos debe ordenar. De ahí el concepto de maléfico. Pero Saturno tiene valores muy elevados. La sabiduría de la madurez, el orden, la responsabilidad, la disciplina, el señor del tiempo y del espacio. Nosotros tenemos la necesidad de estar en este plano viviendo una experiencia que nos vincula a una experiencia física, espacio, materia y transitando un tiempo que te permite aprender y madurar. Todo eso tiene que ver Saturno. Pero Saturno te muestra los límites también, pero los límites del mundo material. Porque después de Saturno, tomando en cuenta Quirón, debes superar una gran cantidad de autolimitaciones y heridas para después entrar en Urano, que te muestra la conciencia y la libertad. Pero Saturno te obliga a vivir la experiencia física, pero debes de vivirla en un mayor orden, en una mayor responsabilidad, en un mayor respeto. ¿A qué? A las leyes divinas, no a las leyes de los hombres, a las leyes divinas. Nosotros estamos interpretando la interacción cósmica, en la cual detrás hay una gran conciencia que la sostiene y no está juzgando, solo pone las pautas. Ahora, Saturno, ¿sí? Saturno, en función del proceso que vive la naturaleza humana, va a despertar consecuencias. Si vibro en una condición más inarmónica, conflictiva, Saturno me va a obligar a enfrentar eso. Si vivo en una condición más armónica, más sutil, más elevada, Saturno me va a proveer de esas condiciones. Nosotros cuando estudiamos la tradición, que tiene mucho valor, debemos entender que los conceptos son en función del inconsciente colectivo y la conciencia de la humanidad para esa época. Por ejemplo, si hablamos de Marte, no es lo mismo el Marte romano que el Marte griego. Hay diferencias. Es simplemente es el nivel de conciencia de cómo percibían estas condiciones que gobiernan de una u otra manera o están en sincronía de una u otra manera con los procesos de vida. Entendido un poco lo que es Saturno, vamos a entender lo que es retrogradación o su posición de directa. En general, no vamos a explicar, en videos anteriores pueden ver qué es una retrogradación, que es un movimiento aparente, no es real, debido a la relación planeta, órbita planetaria y órbita de la Tierra, diferentes velocidades. Pero la retrogradación, en general, cuando un planeta está directo, toda su naturaleza la expresa hacia adelante. Cuando tú avanzas y tu energía está hacia adelante, va conquistando nuevos territorios, va generando nuevas experiencias. Cuando tú retrocedes, ¿verdad? Te estás conectando más a tu proceso de quietud, de mirar hacia adentro, de tomar pausa. Por lo tanto, los planetas tienen algo similar. Cuando los planetas van en directo, toda su naturaleza la expresa hacia la experiencia externa. No quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente, cuando está directo, su energía avanza, expresa, trae condiciones expresadas hacia el mundo físico, hacia el mundo físico, hacia la experiencia física.
Cuando un planeta está retrógrado, esta posición de avance energético no se da, sino que se da en un sentido de interiorización. Por lo tanto, en los procesos en los cuales marque, en el individuo, en un país, en análisis de una carta. Por lo tanto, eso significa que va a haber menos percepción de lo que pase. Cuando yo la experiencia la vivo afuera, la que me muestra cualquier país, planeta, como Mercurio, por ejemplo, que es el que más se pone retrógrado y el más famoso que se analiza la retrogradación, ¿verdad? La experiencia la percibo, la veo. Pero cuando el planeta se pone retrógrado, me va a obligar a verlo desde otro ámbito, que es desde el ámbito del aprendizaje interno, desde la reflexión, desde la experiencia ya no tanto banal, sino del trabajo que debo realizar. También es como una pausa a esa experiencia externa para vivirla desde un proceso interior. Esto trae como consecuencia que genere a veces, debido a nuestra poca percepción de la experiencia interna, que no reconozcamos el proceso, que se sacudan situaciones internas de dolor, a veces de retraso, de autolimitación, que son necesarias para tu crecimiento. La vida y la evolución humana se dan dos fases: la experiencia externa, que te muestra acontecimientos, pero esos acontecimientos van a despertar una experiencia interna. Ahí está la huella, donde tu ser aprende, que puede ser armónica o puede ser inarmónica, puede ser de dolor, de pérdida, que son necesarias para nuestro crecimiento. Todo está dentro de el programa necesario para tu evolución. ¿Cuál? El que tú has generado. Por las leyes, ¿no? Causa y efecto, todo es mente. Tú estás generando constantemente esos acontecimientos. Saturno te los va a mostrar de forma obligada. Tenemos a Saturno, pero el primer planeta inmediatamente del Sol es Mercurio. Todo es mente. ¿Qué piensas? Estás empezando a crear las cosas que después te muestra Saturno con tu proceso mental. Luego viene Venus. ¿Qué sientes? ¿No? ¿Cómo logras el equilibrio universal? Luego viene Marte. ¿Qué fuerza le pones? ¿Constructiva o destructiva? Luego viene Júpiter. Tienes la opción de tener el conocimiento y conectarte a la ley universal. Y luego viene Saturno. Ahora que ya tienes las herramientas, ¿qué vas a hacer con ellas? Y Saturno te va a obligar a vivir la experiencia que tú necesitas. Por eso es conocido como el señor del karma. No porque el karma sea malo, sino porque el karma simplemente quiere decir acción. Eso es lo que traduce en sánscrito karma. Significa que tú vives acciones en función de lo que has sembrado. Causa y efecto. Entonces entendamos que ahora, cuando Saturno sale de la retrogradación, tenemos la oportunidad de tener una mayor percepción del orden que podemos llevar adelante. Cuando estaba retrógrado, que estuvo retrógrado desde el 23 de mayo, fíjense, ¿no? 23 de mayo, la última semana de mayo, junio, agosto, septiembre y 11 días de octubre. Un periodo, ¿no? 4 meses, un poco más, un periodo de trabajo interno. Si nosotros no vemos la astrología como señales, ¿sí? Y oportunidades para nuestro trabajo en la vida, y la vemos como el condicionamiento del destino, jamás vamos a entender el proceso. Así que Saturno entró de forma directa. Obviamente, para las personas que viven en la inercia de la vida, que somos la mayoría, ¿no? Las cosas se van a dar arrastradas por la naturaleza de estas fuerzas. Pero nosotros somos seres conscientes que debemos de despertar nuestra inteligencia superior, nuestro poder interno, para actuar. ¿Cómo actuamos? Cambiando nuestras vibraciones. Obviamente que cuando Saturno se pone directo, no nos ponemos contentos porque me va a ir mejor, ahora todo va a haber menos obstáculos. Eso dependerá de lo que yo haya sembrado. Porque siembra y cosecharás, causa y efecto. Todos tenemos Saturno en nuestra carta.
Tenemos que aprender a manejarlo, así como todos tenemos a Mercurio, todos tenemos a Marte. Debemos aprender a manejar a la mente, Mercurio. Debemos aprender a manejar nuestra fuerza que impulsa el camino, Marte, nuestra fuerza de acción. Si es débil en mi carta, tengo que tratar de activarla con voluntad. La otra es quedarme, decir que mi carta es mala y no hacer nada. La forma de activar tu trabajo interno es mirar hacia adentro, meditar, conectarte a las fuerzas superiores, a las que alimentan la existencia. Así que, del 11 de octubre hasta el 4 de junio del 2022, del 11 de octubre del 2021, tendremos a Saturno directo. No voy a hablar de que le favorece a este signo y al otro, porque eso no se puede definir así. Nadie puede decir nada a quién le favorece o a quién le desfavorece mientras no vea su carta completa. Mientras no vea esa carta completa. Y ver cómo Saturno está en esa carta natal. Porque Saturno en tránsito y en cualquiera de las técnicas va a mostrar en tu vida muy directamente proporcional a cómo esté en tu carta, cuál es su estado celeste, de qué casa viene, qué casa rige, qué aspectos tiene. Entonces decir que Saturno en Acuario ahora directo le va a favorecer a los de Géminis porque le hace trino a su Sol, o le va a favorecer en disciplina, por ejemplo, ¿no? O les va a desfavorecer a los de Leo, ¿no? Porque le hace cuadratura. No, la astrología no es tan fácil, ¿verdad? Por eso, a veces se desacredita, ¿no? Entonces hay que buscar un mayor, a ver, si todo fuera tan fácil, ¿verdad? Se solucionaría fácil. Es profundo, esto es profundo. Entonces lo tendremos directo hasta el 4 de junio, que será los 25 grados de Acuario en el 2022. Es importante entender que Saturno, ¿verdad?, está haciendo cuadratura a Urano. Ya llevamos 2 cuadraturas de Urano. Y también, no es el tema de este video, pero Saturno hizo la primera conjunción a Urano, ¿sí? Y los dos estaban retrógrados. Luego, Saturno, se fueron intercambiando, ¿no? Volvieron a hacer otra conjunción, uno retrógrado y otro directo. Luego van a volver a hacer otra conjunción, ¿sí? Los dos retrógrados el 1 de octubre a los 10, perdón, ahora en diciembre, En diciembre, Saturno directo y Urano retrógrado va a ser a fin de año, alrededor del 25 de diciembre, como a los 3 grados aproximadamente, de Acuario, Saturno, y le va a hacer cuadratura a Urano nuevamente. Nuevamente, cuadratura a Urano. La tercera en el año. Y he escuchado muchos que dicen que es la última. No es la última. En octubre, el 1 de octubre del 2022, volverán a estar, ¿no?, en cuadratura a los 18 grados y los dos estarán retrógrados. Entonces, ahí es un tema a analizar. Los dos directos, uno retrógrado y el otro directo, luego se intercambian en la nueva cuadratura, uno directo y el otro retrógrado, y luego vuelven al final, en su última cuadratura, el 1 de octubre, a los 18 grados de Acuario, ¿sí? Por supuesto, Urano 18 grados, Saturno 18 grados de Acuario, Urano 18 grados de Tauro, Urano está en Tauro, en el 2022. Esa sí será la última. Un ciclo muy importante de analizar por el tiempo que dura y por ser en planetas tan importantes. En otros videos he expresado algunas interpretaciones sobre esto. Pero luego Saturno se va a volver a poner directo el 23 de octubre a los 18 grados de Acuario. O sea, nosotros vamos a tener 2 retrogradaciones mientras esté en Acuario. Luego entrará definitivamente en Piscis, ¿verdad?, en el 2023, aproximadamente el 7 de marzo del 2023. Así que mientras Saturno está en Acuario, va a ser 4 cuadraturas a Urano. Se va a poner retrógrado 2 veces y es una gran enseñanza.
No vamos a desarrollar qué es la cuadratura Urano porque ya la he expresado en otras oportunidades. Pero para entender la interpretación, a ver, una cuadratura es un factor de tensión, es un factor de enfrentar situaciones, posibles rupturas, tensiones que pueden transformarse en crisis o pueden dar mucha fuerza para impulsar cambios, como es el caso de Urano. Lo que quiero expresar con este video es entender un poco el movimiento del cielo, esta gran sincronía, ¿no?, de lo que es el cielo. La retrogradación de Saturno no debemos considerarla como algo malo, porque todavía tendremos otra oportunidad, ¿no?, de retrogradación. Tendremos muchas en otros signos. Pero si entendamos que cada vez que un planeta se pone retrógrado, nos va a obligar a enfrentar los acontecimientos de la vida desde un proceso más interior, que puede hacer que no veamos la realidad, que negamos la realidad, que obstaculicemos nuestro proceso. Y eso nos lleve a retrasos, a inconvenientes, a pruebas más difíciles que son sentidas desde nuestro proceso interno. Pero es muy necesario. Son procesos muy necesarios. Cuando Saturno entra en Piscis, el 23 de diciembre, definitivamente, perdón, el 7 de marzo para el año 2023, definitivamente, luego va a vivir otros procesos de retrogradación, pero va a estar en otro signo. Saturno en Acuario se encuentra en dignidad. Es su dignidad porque es su signo en la tradición. Por lo tanto, se encuentra fuerte, dando un gran aprendizaje de oportunidades para avanzar, porque cuando un planeta se encuentra en su domicilio, puede expresar la mejor oportunidad, que es diferente al Saturno de Capricornio, ¿verdad? Tiene otra interpretación. Saturno va a entrar en Piscis y comenzará un nuevo ciclo, el último antes de cerrar su retorno a 0 grados de Aries. Ese ingreso en Piscis, que se llevará el 7 de marzo del 2023, va a estar aproximadamente 2 años y medio, generando un aprendizaje ahora a lo que representa Piscis. Pero lo más importante es que Piscis es el último ciclo antes su retorno cósmico natural. Todos los planetas realizan un retorno cósmico natural a los 0 grados de Aries. ¿Qué quiere decir? Cumplió el ciclo, llamémoslo así, de reflejo evolutivo, porque en el 0 de Aries todo comienza. Por supuesto que en los signos, no estamos hablando de constelaciones, ojo, que es otras posiciones. Nosotros cuando utilizamos los signos, que los signos son un campo, un territorio energético que está relacionado solo al planeta Tierra, ya que el grado 0 de Aries, que es el punto vernal, es el cruce del ecuador celeste con la eclíptica, movimiento aparente del Sol, es un medio solo terrestre. Cuando hablamos de las constelaciones es otro nivel. Sí es verdad que cada signo está conectado a cada constelación, pero en la procesión de los equinoccios, ¿verdad? Eso hace que el Ayananza, que es la diferencia entre la constelación de Aries y el signo de Aries, se vaya desplazando, para que en un año platónico, 26.000 años, se dé un ciclo evolutivo completo de toda la humanidad. ¿Qué es? Que el punto vernal va a transitar en su ciclo mayor, que es con la constelación, volver al grado cero de la constelación de Aries. Eso demora aproximadamente 26 años. Pero todos los planetas en el microcosmos, porque ahí hablamos del macrocosmos, cierran ciclos. ¿Cuándo? Cuando entran en Aries. ¿Sí? Urano ahora está en Tauro, cumplió ese ciclo hace unos años, unos 10 años aproximadamente, cuando entró en Aries. Entonces, entender el proceso de los tránsitos es entender un poco el macrocosmos en su naturaleza y potencial. Pero ojo con las interpretaciones cuando lo bajamos a la experiencia física, porque hay muchos otros parámetros que tomar en cuenta. Muy bien, hermanos. Espero que estas simplemente tips, porque no pretende ser una clase, en los cursos profundizamos esto, los alumnos intervienen y saldamos dudas, intercambiamos opiniones. Esto es simplemente
O sea, despertar una semilla que a todos les pueda servir para que te conectes a ese conocimiento astrológico que es una gran herramienta de entendimiento, de crecimiento y de mostrar un poco el camino que debiéramos seguir. No necesariamente el que seguimos, el que debiéramos seguir. Que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.